Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, querida gente, a otra emisión del portal Psicología de otra dimensión. Bueno, a ver, estoy chequeando un poquito que se vea todo bien. Creo que sí, que estamos. Bueno, ¿cómo andan? Un gran saludo a todos, bueno, ahí seguramente se van sumando. Bueno, un abrazo a Claudio y Eliana, que me pasan y me transmiten el programa. Bueno, un saludo para toda la gente que está por Instagram también. Bueno, hoy voy contando un poquito de lo que vamos a hablar. Después ya voy a ir saludando y bueno, voy un poco incluyendo comentarios y preguntas. Pero estaba pensando, esto surgía un poco también hablando con amigos, que justo comentaban en el programa anterior esto de, bueno, de con quién se hablan estas cosas, ¿no? A veces de lo espiritual, de lo trascendente, de esta búsqueda, que creo que es lo más valioso, ¿no? Tener conciencia de esa búsqueda en la que se está. Bueno, hablaba con amigos, que por suerte los tengo, con los que puedo compartir esto, que es muy importante porque siempre digo, ¿no? Es el terreno de lo inmenso, de lo misterioso, de lo muchas veces incierto, y mucho más incierto si le agregamos cómo nosotros vivimos, ¿no? Cómo incorporamos en nuestra vida, con todas las cosas que pasan, con todo lo material, lo espiritual, ¿no? ¿Qué significa eso y cómo se aplica, y cómo aparece realmente en nuestras vidas, ¿no? Que creo que siempre es lo más difícil. A veces se puede entender los conceptos, las ideas, se puede tener las intenciones, pero aplicarlo es lo más difícil, ¿no? Bueno, hola Miguelina, ¿cómo estás? Hola Rita, hace bien tu charla, me dice gracias. Bueno, te vi la vez pasada que comentabas. Hola Balu, gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes por estar. Hoy voy a hablar de las trampas en el camino espiritual, así que me gustaría escuchar sus experiencias, sus historias, porque, bueno, esto es lo que venía diciendo, ¿no? Es un camino que tiene, digamos, que no es en línea recta, ¿no? Pasan muchas cosas y dentro de eso hay buenas experiencias y hay otras que no tanto, y hay muchas, hay reveses, ¿no? Y hay cosas con las que se encuentra, hay decepciones. Hola Noé, saludos a Rosario, qué grande, qué grande. Me encanta escuchar de las distintas partes del país. Hola Luis, querido. Cuando uno, a ver, estamos hablando, hola Luisa, estamos hablando, ¿no? De la búsqueda de lo más sublime en la vida, ¿no? De la búsqueda de lo más profundo. Desde mi concepción, lo espiritual no es algo que sea, que esté alejado, que sea diferente de la vida cotidiana, de las situaciones cotidianas, ¿no? Sino que es algo que integra todo lo anterior. La vez pasada que hablamos de la conciencia, hablamos un poco de esto, ¿no? Como cuando uno va avanzando en esos niveles, integra lo anterior. Y esto, hola Fernanda, ¿y esto qué quiere decir en lo práctico, ¿no? Que siempre o muchas veces hay una idea de la religión, que mucho de la espiritualidad, muy fomentada por algunas religiones, de que como que hay un mundo espiritual que está ahí en algún lado y hay un mundo material en el que básicamente hay que privarse de todo porque todo sería un riesgo, todo sería un peligro para lo espiritual. Eso tiene un sentido, que después vamos a hablar un poco de eso, pero desde las visiones más modernas, por lo menos con las que yo más me identifico, siempre hablan de la integración. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno incorpora todo lo que va pasando en los niveles anteriores, todas las relaciones, los deseos, los objetivos, el sentir, las emociones, la percepción, o sea, digamos, de disfrutar las cosas, todo eso lo va incorporando con una concepción espiritual, con un estar espiritual. Entonces, por ejemplo, uno come
de una forma, sagrada, ¿no? ¿Cómo es eso? Sintiendo cada cosa, haciendo que ese sea un momento especial. Hola, Dani. Haciendo que ese sea un momento especial, haciendo que eso cuente, ¿no? Escuchaba el otro día una charla de un monje budista y contaba esto, ¿no? Como nosotros comentamos las cosas, ¿no? Estamos comiendo algo rico y decíamos, qué rico, cómo me gusta y cómo, qué bien la paso en este momento. Y en realidad todo ese comentario, en realidad lo que está haciendo es que no estemos sintiendo, ¿no? Que es lo que realmente está en ese momento. Lo comentamos, lo hacemos algo intelectual. Y obviamente ahí nos alejamos, porque se vuelve un concepto, ¿no? Y el concepto lo que hace es tratar de explicar una experiencia de la mejor manera posible para transmitirla, para entenderla, pero no es la experiencia, ¿no? El comer es lo que se está sintiendo en ese momento, el placer que da, el gusto que da, no es lo que se diga, ¿no? No es decir. Bueno, entonces la visión espiritual y la elevación de la conciencia tiene que ver con vivir todas esas situaciones, pero desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, un encuentro con alguien, algo que hay que decirle a alguien, o una despedida, todo se vuelve algo trascendente, algo sagrado, donde uno lo valora como algo único, como algo que tiene un sentido en la vida de cada uno. Entonces, digamos, es lo más difícil, obviamente, ¿no? Porque la mente apurada, la mente que trata de defenderse todo el tiempo, la mente que busca seguridad, la mente que busca resolver todos los problemas, se escapa de estas cosas, ¿no? Le cuesta mucho estar, por ejemplo, en el presente y, por ejemplo, sentir plenamente algo que se está haciendo. Entonces, por eso yo entiendo, y esto, por ejemplo, es la línea de otros grandes autores como Carl Jung, como es Ken Wilber, el que les mencionaba la vez pasada, hablando de los niveles de conciencia. Lo que toma es que, bueno, la vida, la vida espiritual, la vida trascendente, tiene todo eso, donde uno baila, canta, juega, se ríe, viaja, conoce gente, y todo eso se lo convierte en algo sagrado, ¿no? En cambio, en esta otra visión, que tiene su sentido, pero muchas veces es una visión, creo, muy limitada de lo que es espiritual, te habla de alejarte, ¿no? Alejarte del mundo porque el mundo, tiene tentaciones, porque el mundo está en las cosas banales y entonces uno va a perder la espiritualidad ahí. Bueno, son dos concepciones muy diferentes y yo me inclino más por esta primera, porque creo que es más coherente, donde uno va viviendo un montón de situaciones, donde uno va viviendo lo doloroso, las pérdidas, el querer cosas, el ver qué pasa cuando lo conseguís, todo eso, las frustraciones, la dificultad de relacionarse con otros, la dificultad de ser feliz, y va viviendo eso, y a medida que uno va madurando esas cosas, se va acercando más a una visión espiritual, ¿no? Pero bueno, como es. Hola María Esther, hola María Emilia, bueno, qué grande, realmente me encanta verlos acá siempre, verlos y verlas en general. Está claro que las mujeres están mucho más conectadas con estas cosas, por eso también está bueno que haya hombres y que participen, ¿no? Están más conectadas con estas sensibilidades. Bueno, gracias Noemí por tus comentarios. Bueno, Luisa me dice feliz día al psicólogo. Bueno, gracias. Sí, hoy es nuestro día. Así que vamos a tratar de celebrarlo con una charla que sea bien integradora y bien completa. Entonces, es lo más elevado, es lo más difícil, ¿no? Uno puede ir logrando muchas cosas que son, por ejemplo, tener una buena autoestima. Bueno, ese no es un objetivo trascendente, pero es un objetivo fundamental en el camino de desarrollo, ¿no? De la conciencia. Entonces, ese objetivo es muy difícil, pero dentro de todo se logra. Dentro de todo, muchas personas logran tener una buena confianza, quererse, valorar lo que hacen, a partir de eso querer tener una influencia
que se sienta desde eso en el mundo, pero la mayoría de la gente ni siquiera va a aspirar a esto otro, ¿no? A esto otro que es más elevado, a cómo sacralizar realmente esos momentos, cómo ir hacia eso que no es obvio, a eso que no te lo cuentan, sino que uno lo tiene que experimentar por uno mismo. Tenemos historias, tenemos guías, tenemos muchas cosas, pero la experiencia la tiene que hacer uno, porque va a pasar por la individualidad de cada uno, ¿no? Y uno no puede importar ahí las vivencias espirituales de otro. Por ejemplo, lo que se siente al despedir una persona. Eso podemos leer, podemos aprender mucho, pero lo vamos a tener que atravesar nosotros y ver qué hacemos de eso. Nadie lo puede vivir por nosotros. Bueno, la visión espiritual o la vida espiritual es experimentar estas cosas por uno mismo y hacer uno mismo algo trascendente de eso. Y eso, bueno, saludo a Mari acá por Instagram. Bueno, que me dicen feliz día, Fernanda, muchas gracias. Hola Ana, que dice que lindo. Bueno, muchos saludos, muchas gracias, muchas gracias. Espero hacerle honor a esta gran profesión que es a la que es mi vocación. Entonces, no muchas personas son buscadores, ¿no? Muchas personas se conforman, y esto es la Matrix, ¿no? Es conformarse con lo que se da, con los objetivos que uno recibe, y no ir más allá, ¿no? No ir en un camino que uno lo tiene que recorrer, que ya no está marcado, ¿no? Que no es ya donde te dice, bueno, llega a esto. Cuando hablamos de lo trascendente, son caminos que uno tiene que explorar por sí mismo. Muchas personas ni siquiera se lo van a preguntar eso. Entonces es lo más sublime. En la vida estamos llenos y rodeados de cosas que imitan lo sublime, que se hacen pasar por lo sublime, pero no lo son, ¿no? Y todo el tiempo en la vida tenemos que estar distinguiendo entre lo que es realmente valioso de lo que es una imitación. No sé si parece un poco, si les suena esto, pero esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Tenemos música, y tenemos música que, bueno, está buenísimo, que todos la cantamos, que todos la bailamos, que nos encanta, pero no es la música más, digamos, que requiere el mayor talento para hacer, que es la que más se puede apreciar, que es la que tiene muchas dimensiones. Lo mismo va a pasar con un libro, lo mismo va a pasar con una película, lo mismo va a pasar con los mensajes que escuchamos, ¿no? Vamos a escuchar muchos mensajes que de alguna manera toman algunas cosas de lo profundo, que toman algunas cosas de mensajes muy profundos, pero en realidad son una partecita superficial, ¿no? Y en realidad lo verdaderamente profundo, bueno, es más difícil, ¿no? Pasa, por ejemplo, cuando uno se mete a aprender algo, a entender algo, a llevarlo en su vida, a hacer que eso sea parte de la vida de uno, y ahí, recorriendo ese camino, es donde uno entiende realmente esa profundidad de las cosas, ¿no? Pero todo el tiempo, ¿no? Así como con la ropa tenemos imitaciones que se quieren parecer a algo de mucha calidad, pero no son. Bueno, por supuesto hola Katia desde Colombia. Bueno, feliz día, me dice Olga, muchísimas gracias. Miguelina también, Luis. Nosotros nos encontramos con mucho de esto, nos encontramos con mucho de lo que parece profundo, de lo que parece elevado, pero en realidad no es. Bueno, entonces la espiritualidad, que yo creo que todas las personas tienen alguna inquietud espiritual, pero no todos lo van a sentir esto profundamente, ¿no? Sino que tienen esa inquietud, quieren algo que los conecte con eso, y entonces ahí aparecen muchos que van a intentar aprovechar esto, ¿no? Van a intentar, de esta inquietud de las personas, de este deseo de conectarse con algo más, con algo más allá de lo material, con algo que te dé un camino en la vida. Bueno, van a aparecer muchas ofertas dentro de eso, ¿no? Y ahí empiezan un poco lo que quiero hablar hoy,
que son las trampas del camino espiritual, ¿no? Cuando uno se propone recorrer ese camino de exploración y se va a encontrar con muchas cosas que muchas veces nos llevan por caminos que no necesariamente sean equivocados, pero tengan que ser a veces frustrantes, o donde nos encontremos con malas experiencias también, o donde nos encontremos con cosas que no eran lo que esperábamos que fueran, ¿no? Bueno, y entonces, a ver qué me dice Mari, siempre quiero estar con mi condición de vida muy alta, pero ni bien pasa algo malo y otra vez caigo en los bajos caminos. Bueno, sí, es que ese es el desafío, obviamente. Ese es el desafío de incorporar algo en uno mismo. Tenemos una intención, por ahí leemos o escuchamos o vemos gente que transmite algo de eso, de lo que es, por ejemplo, este espíritu, esta capacidad de afrontar la vida con optimismo, de no caerse, de tener energía, de no tener miedo. Pero bueno, después uno eso, algo va a incorporar de eso y otras veces se hace difícil. Y otras veces uno a veces puede sostener, le podemos llamar esa vibración, le podemos llamar esa mentalidad, esa conexión, y otras veces te vas a encontrar con una decepción, con algo que te sale mal, que te va a llevar a conectarte con otras partes de uno, que se frustran y que quisieran que las cosas salen bien y cuando no salen se sienten decepcionados y pierden la energía y otra vez hay que como que recobrar ese espíritu, lo cual no está mal. El ánimo es algo dinámico y cuando uno se pone mal por algo, cuando algo te sale mal, está bien darse un tiempo para reordenar eso, para recuperarse, para preguntarse qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó que esto no fue lo que quería? ¿Qué pasó que esta situación me salió mal y me sentí mal? Me decepcioné o no estuve como quería, no estuve a la altura de eso. Todas las pruebas que nos trae la vida, a veces no nos va bien y tenemos que reacomodar y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me faltó? ¿Me faltó prepararme? ¿Me faltó la mentalidad necesaria? ¿Me faltó tolerar esas emociones negativas que me pasan al afrontar algo? Entonces esto está en todos los aspectos de la vida. Bueno, la cuestión es reconectar con eso y volver a aspirar, no perder esa brújula, porque en el mundo que vivimos, los mensajes, la mentalidad que reina, en general no nos va a llevar hacia ese lado, ¿no? Muchas veces nos va a llevar hacia esto, hacia el conformismo, hacia a conformarnos con poco, y a ni siquiera ver lo que puede ser realmente una buena pareja, lo que puede ser una buena amistad, las cosas que se pueden dar en una vida donde uno es un buscador, donde las emociones positivas, las negativas también, no terminan nunca, ¿no? Si uno no se estanca, siempre te van a pasar cosas y siempre hay nuevas cosas para buscar. A ver, dice Vanessa, te escribí el mail. Me escribiste pidiendo terapia para tu hijo. Bueno, como te decía, uno también es importante encontrar un buen terapeuta. Yo no trabajo con niños porque es algo que hay que estar especializado, que hay que estar en el tema, pero bueno, tengo siempre para cualquiera que necesite, tenemos siempre algún contacto de algún buen profesional y bueno, en ese sentido siempre hay que confiar cuando hay una buena experiencia, un buen profesional, no importa de la línea que sea, no importa, va a poder ayudar siempre, porque lo importante en esto es ser comprometido, estar bien preparado, pero ser comprometido y tener afecto en lo que se hace. Ya con eso es seguro que la cosa va a ir bien. Bien, entonces decía, ¿no? Uno, en ese camino van a aparecer muchas cosas que nos van a desviar. En algún momento escribí un artículo que se llamaba Las 3 cárceles de la espiritualidad, ¿no? Por esto de que mucha gente se termina alejando o termina teniendo un rechazo que tiene mucho sentido hacia lo espiritual. Ya la palabra espiritual le da picazón, ya le causa rechazo, porque está asociada a qué? Bueno, a cosas que tienen que ver con la religión, por ejemplo, que muchas veces da reglas y esto, a ver, los que me escuchan saben que los respeto mucho y que aprendo muchísimo de las religiones, pero creo que como todo, ¿no? Como lo digo muchas veces, hay una parte profunda, una enseñanza profunda que pocos acceden a eso
y hay una enseñanza para todos, que son frases, son ideas, son conceptos que muchas veces se enseñan desde que uno es chico, y entonces uno te dice, bueno, esto no hay que hacerlo, esto es el cielo, esto pasa después de la vida, no hagas esto porque está mal, haz esto otro porque te va a llevar a una vida eterna, de satisfacción, y esas cosas son ideas, son conceptos, pero no dicen nada de cómo vivir. Entonces, la mayoría de la gente se queda con eso, ¿no? Muchísima gente se queda con eso, se queda con esos conceptos, y ¿qué hacen esos conceptos? Hacen que uno tenga miedo y diga, ay, esto no lo tengo que hacer. Y por ejemplo, tenemos los mandamientos, no robarás. Bien, uno lo toma así y dice, bueno, es una cultura que pone reglas y te dice, no hagas esto porque es malo. Perfecto, entonces todos sabemos que es malo y que si lo haces te castigan. Ahora, desde una visión espiritual y desde una visión profunda, ¿por qué no robarás? ¿Por qué camino te lleva a robar? Por más que seas exitoso, por más que lo hagas bien, por más que te parezca que no tendría que haber propiedad privada y demás cosas, te lleva por el camino de estar mirando al otro. Te lleva por el camino de mirar a ver qué tiene el otro y qué le puedo sacar, en vez de qué puedo generar yo. Te lleva a vivir con miedo, porque si uno le saca algo a otro, vas a estar siempre mirando por atrás del hombro. Por eso yo digo, esta opinión es muy personal, pero yo creo que el infierno lo vivimos en vida, también quizás en otros planos de existencia, pero lo vivimos en vida. Si uno vive de perjudicar a la gente, si uno vive de estafar, si uno vive de la violencia, eso es lo que vas a tener en tu vida. Violencia, competencia. Por esto muchas de estas personas tan famosas y que se hacen archimillonarios manejando mafias, básicamente, siendo criminales, terminan muy mal, terminan muertos violentamente, ¿no? Como dicen estas enseñanzas, que sí son profundas. El que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, ahí está la profundidad, ¿no? Vos vivís, elegís un camino, ese camino te va a devolver lo que vos estás generando. Y lo mismo, no hace falta ser alguien de alto perfil. En la vida de cada uno, uno vive perjudicando a los demás, uno vive tomando ventaja de los demás, bueno, nunca vas a poder tener confianza, por ejemplo, nunca vas a poder confiar en nadie porque vos vivís con la mentalidad de que hay que ser el más vivo de todos, y entonces algún momento no sos y alguien va a ser más vivo que vos y te va a agarrar desprevenido. O si no, vas a tener que vivir toda la vida preocupándote, nunca disfrutando todo eso que tenés. Entonces creo que esa es la profundidad de estas cosas, ¿no? Hay una enseñanza profunda siempre atrás de lo que es, de lo que son frases, ¿no? Prohibiciones. La mayoría de la gente se termina escapando de la espiritualidad porque escuchó estas reglas, estas cosas que no hay que hacer, y obviamente se cansó, porque era simplemente no hagas esto, no hagas lo otro. Y uno ve muchas veces que las personas que predican esto, encima de todo, son las que menos realmente viven en base a esos valores, ¿no? Entonces más se detecta lo falso en eso. Bueno, entonces fíjense, ahí tenemos algo que son reglas, son mandatos, que visto así no nos deja mucho más que órdenes. En cambio, cuando hablamos de qué forma de vida, qué ética de vida nos va a permitir a uno estar bien, pero también estar bien con los demás, estar en armonía con los demás, bueno, eso ya es mucho más complicado, ¿no? Eso ya lleva a que uno realmente haga una exploración de todo esto y ver qué le pasa y ver qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando mentimos? ¿Qué nos pasa cuando deseamos a la mujer del prójimo? ¿Qué nos pasa cuando no respetamos a los mayores? Todas estas cosas que dicen, ¿no? Estos mandamientos, por ejemplo. A ver qué nos pasa en nuestra vida. ¿Nos trae algo bueno o nos trae algo malo? Bueno, ese es el transitar el camino, ¿no? Y ahí donde muchas veces uno ve, dice, por ejemplo, sí, yo cuando era chico me creía el que sabía todo y pensaba que los viejos no entendían nada. Después pasa el tiempo y te das cuenta que los viejos entendían muchas cosas que vos en ese momento no veías. Entonces, bueno, había sabiduría atrás de esos dichos. Pero claro, como digo, es un camino diferente. Después,
otro, otro de estas cárceles de la espiritualidad es la New Age. La New Age es esta corriente mercantil de alguna manera que es, mientras la otra muchas veces tiene que ver con el control, con apropiarse de lo espiritual y decir yo acá soy el dueño y soy el que manejo estos conocimientos y te los transmito. La New Age es decir, bueno, te doy esto y lo convierto en un negocio muy lucrativo. Esto surgió en la década del 60 del siglo pasado, donde empezaron como a importarse todos estos conceptos orientales, empezaban a hacerse prácticas y los occidentales, que en general vivimos en una sociedad tan superficial, estando vacíos de significado, vacíos de profundidad, empezamos a consumir en esas épocas todo esto, ¿no? Entonces venían las terapias, venían los gurús, los maestros, y había como una fascinación pensando que, bueno, haciendo una práctica te va a cambiar la vida. Muchos hicieron intentos de vivir así, y obviamente fue un aprendizaje, por lo menos cuando uno lee un poco históricamente eso, muchos te dicen, en ese momento creíamos que viviendo en una comunidad, que viviendo sin reglas, que viviendo el sexo libre, todas estas cosas, que eso iba a traer la iluminación. Y después con el tiempo se dan cuenta que, bueno, la cosa es más compleja, ¿no? Que se viven muchas experiencias, que te puede abrir la mente, que puede ayudar a esa ampliación de la conciencia, pero claro, pasaba el tiempo y volvían a necesitar compartir con el resto de la sociedad, o volvían a ver que no era tan fácil la pareja viviéndola con total, o con esa, por lo menos, título de apertura, o la exploración con las sustancias, que lo hablé esto en otros programas, que puede ser un camino a abrir la conciencia, pero también puede ser un camino de adicción y de perdición, entonces no siempre es color de rosa. Bueno, en nuestros días la New Age se vuelve este supermercado espiritual donde tenemos un montón de corrientes, cosas que podemos hacer, y entonces hay una tentación ahí de decir, bueno, hago este curso, hago esto otro, aprendo esto, lo aplico, o leo frases, o me leí un libro. Y esto, a ver, por un lado, a mí también me pasó, por un lado uno llega a estas cosas muchas veces gracias a algún libro, gracias a algún curso de algo, y está bien porque te conecta, ¿no? Porque vas aprendiendo de lo que es, ¿no? De lo que es una disciplina, ¿no? Pero, y vas viendo, por ejemplo, yo, una de las cosas que hice, una de las primeras cosas que hice relacionadas a lo espiritual fue el Reiki, y el Reiki a mí me parece maravilloso. Y por ejemplo, el sentir que esa energía existe, que esa energía uno la puede sentir en su cuerpo y transmitiéndola, y cómo te sentís mejor y demás, es algo que te dice, wow, bueno, hay algo, ¿no? Realmente hay una energía ahí que la podemos aprender a canalizar y para sanar, o sea que es importantísimo eso, aprender eso. Pero también la contracara de estas cosas es que uno a veces se pierda en eso, ¿no? Haciendo cosas, la confusión y el creer que porque hice un curso de esto, o porque sé o entiendo de metafísica, o de Kabbalah, o de, no sé, Ho'oponopono, porque entiendo de estas cosas y porque puedo hablar de eso, soy espiritual. Eso inmediatamente va a ser un cambio en mi vida, ¿no? Va a hacer que yo sea más espiritual. Bueno, y eso es un engaño, es una trampa, ¿no? Porque uno confundimos una cosa por otra. Estas son técnicas, son medios para fines, pero el fin es que ese cambio esté en uno, que es un poco lo que decía al principio. Que eso te cambie, realmente vivir de acuerdo a eso significa otras cosas, significa no vivir desde el orgullo, no ofenderse con todo, con cualquier cosa que te dicen, no hacerse adicto a las cosas, encontrar algo de esa calma que te permita en el día a día vivir de otra manera, vivir con otra perspectiva. Entonces, sirve si lleva a esos fines. Si no lleva a esos fines, simplemente son prácticas
Y es lo mismo aprender Reiki, por ejemplo, que, no sé, hacer un curso de reparación de autos. Sabés algo más y es una herramienta y te enseñó algo, pero si eso no pasa realmente por tu vida, y ahí es donde después, ahora en un rato, vamos a hablar de las cualidades y cómo se pueden confundir las cualidades espirituales con evitar vivir y sentir otras cosas que uno tiene que sentir en la vida. Si realmente no hace eso, si no te trae esas cualidades de realmente, por ejemplo, de altruismo verdadero, de desapego, de desprendimiento de las cosas y también de lo que exigimos a los demás, por ejemplo, de querer controlar a los demás, que esos son los valores espirituales que uno realmente los puede incorporar. Bueno, simplemente es una práctica más, ¿no? Y muchas veces hay confusiones de esto y después en la vida de las personas vemos que no se traduce esa sabiduría en su día a día. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, si ustedes cuéntenme si ven esto, si están de acuerdo, si no están de acuerdo también, porque son temas que entiendo que son bastante polémicos. Bueno, ahí está, ahí mientras pasan mis redes, en Facebook, por ejemplo, el licenciado Matías Martín Psicología compartió un artículo de una psicóloga transpersonal que se llama Fabiana Fondevila, del cual, bueno, tomé y cotejí un poco esas ideas con algunas cosas que yo venía pensando sobre este tema del que quería hablar. Así que es un artículo muy recomendable que lo encuentran ahí. Bueno, está mi Instagram también, @matias.s.martin, que estuve subiendo algunas cosas sobre esto de los niveles de conciencia, que creo que es muy importante entender cómo funciona un poco esa evolución para entender, bueno, uno dónde está, qué le está pasando con eso, qué implica realmente dar esos pasos. Bueno, a ver, tengo algunos comentarios acá por Instagram. Bueno, gracias, Andrés. Miguelina dice, ¿cómo vivir dentro de la Matrix y a la vez permanecer despierto? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros, lo que hay que entender un poco que esa Matrix funciona un poco igual que nuestra mente, ¿no? La Matrix son todos estos conceptos compartidos, donde te dice cómo hay que vivir, qué hay que lograr en la vida, cómo hay que pensar, qué hay que hacer, qué es estar bien, qué es ser bueno, qué es ser malo. Te dice todas esas cosas y como eso son ideas simplemente, se vive en ese estado de estar dormido. ¿Por qué? Porque un poco como hablaba la vez pasada, donde les leía, por ejemplo, una experiencia mística y en esa experiencia se siente como que todo está vivo, se ven diferentes los colores, se sienten emociones que nunca se supo siquiera que se podían sentir, se saben cosas. Bueno, eso es por eso se le llama despertar, porque es como si estuviéramos en un sueño, donde realmente vamos con el piloto automático, vamos, hacemos las cosas, viajamos cada día, nos tomamos un transporte, vamos a un lugar, donde llegamos a un lugar ya sabemos qué hay que hacer y qué no, entonces qué no se hace, y nunca salimos de eso, ¿no? La Matrix es eso, todo el tiempo te está llevando a vivir en base a lo que es, a lo establecido, a no mover nada, a no desafiar nada, a no cuestionar nada, porque te reprende también, te castiga si uno se sale de esos límites. Por ejemplo, si uno quiere vivir de otra manera, te van a criticar, te van a atacar. Entonces no permite la originalidad, todo tiene que ser igual, todo tiene que ser como hecho en una línea de ensamblaje de una fábrica. Bueno, uno, en la mente nuestra hace lo mismo. Esto es el ego, ¿no? El ego toma, aprende cómo viven los demás, qué hay que hacer, cómo hacer para que los demás te acepten, para que no te echen, digamos, de la tribu. Y entonces el ego aprende eso y nos lleva por ahí, tengo que ser querido por esto, tengo que ser competente en mi trabajo porque si no me van a echar, por ejemplo, ¿no? Y tengo que comer. Si no trabajo, no como. Entonces, nuestra mente funciona de la misma manera. Nos lleva a esa normalización. Y eso lo que va haciendo, va anestesiando todo lo demás. Va anestesiando todas las percepciones, por ejemplo,
donde si uno siente internamente y se conecta, y esto está conectado con uno mismo, uno dice, bueno, ¿a qué vengo acá? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Para qué estoy en este mundo? Bueno, yo vengo a construir esto, o vengo a, no sé, hacer algo diferente en la educación, o vengo a escribir este libro y transmitir esto, o vengo a hacer una paternidad diferente, una maternidad diferente de la que te dicen que hay que hacer. Mi idea, mi sensación es que esto puede ser otra cosa. Bueno, manteniendo eso vivo es que uno vive adentro de la Matrix, entendiendo que somos parte de algo, como dice esta frase de Jesús, sean de este mundo, pero no le pertenezcan, ¿no? O sea, hay que vivir en el mundo, hay que participar, hay que entender que todos tenemos ideas diferentes de la vida con los demás, tenemos opiniones diferentes, tenemos personalidades diferentes, gustos diferentes, y participar de eso, no querer cambiar a los demás, no obsesionarse con que las cosas sean como yo quiero, pero sí seguir ese camino, sí no perder de vista eso y conectándose, porque también en la Matrix hay como pasajes, ¿no? Hay como portales a eso que es sublime. Y entonces estos son los autores, gente que tiene otra mente, que es brillante y que nos transmite otra cosa. En los artistas que nos muestran en una obra una sensibilidad que está totalmente alejada de cómo vivimos el día a día. Entonces nosotros leemos un poema y leemos a alguien que te está contando su camino al trabajo y como las millones de cosas que vio y que vio a alguien con su cara triste y eso lo llevó a pensar en qué le habría pasado, ¿no? Nos muestran otra forma de vivir lo mismo, ¿no? Entonces estamos en lo mismo, pero están alrededor nuestro todo el tiempo también los caminos para vivir lo diferente eso. Para que eso no sea algo monótono, algo que te adormezca, algo que sea simplemente para pasar el tiempo, ¿no? Esperando el momento de tener algún momento de descanso o algún momento de vacaciones, que es a lo que te lleva la Matrix. Bueno, hola Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, Gabriela, te voy a presentar ya que estás acá. Fue mi profesora de psicología. Mirá qué buen día que aparezcas, el día del psicólogo. Y bueno, en su momento fue una de las personas que hizo que me guste la psicología, que me interese y que siga este camino. La vida es una combinación, ¿no? De vocación y de las circunstancias, de lo que nos va dando y lo que hacemos con eso que se nos va dando. Bueno, yo tuve la suerte de tener una profesora que me transmitió interés en la psicología. Bueno, ahí dice Gabriela, yo le llamo turismo espiritual. Sí, exactamente. Es buscar, ¿no? Ver todas estas cosas que hay y querer acercarnos, pero claro, bueno, muchos queriéndonos vender su método nos llevan por ese camino donde, bueno, hago esto porque parece que está bueno, pero en realidad no estoy transformándolo en algo propio, ¿no? Bueno, se queda en la mera técnica, exactamente, dice Miguelina, muy claro. A ver, ¿qué es ser espiritual? Pregunta Dani. Bueno, es un poco lo que estaba diciendo. Igualmente eso es para hacer un programa entero porque es algo realmente complejo y profundo. Se habla tanto de eso, pero a veces no sabemos qué es realmente. Pero yo creo que la mejor forma de resumirlo diría vivir en este mundo y hacer todo lo que trae este mundo, pero con la sensación clara de que somos más que esto. Cuando eso pasa, entonces uno, por ejemplo, no va a estar tan preocupado por tener razón, discutiendo con otro, porque vos entendés que la mente es una cosa pequeña, que se aferra a conceptos y dice, bueno, yo soy esto y creo esto, y hay miles de dimensiones, hay miles de formas de pensar. Entonces quizás puedes aprender de esos otros, ¿no? A vos te tocó nacer en un tiempo, en una época, si hubieras nacido en otra época hubieras pensado distinto, probablemente si hubieras nacido en otro país pensarías distinto también. Entonces esos conceptos que tenemos, que los defendemos a veces, ese es otro tema importante, ¿por qué defendemos tanto las ideas? Defendemos eso a vida y muerte, peleándonos con los demás muchas veces, alejándonos de los demás, en vez de aprender, por ejemplo, de otras ideas, ¿no? De ideas que nos puedan complementar lo que nosotros pensamos. Entonces, si uno está realmente viviendo desde lo espiritual, todas esas cosas no van a tener tanta importancia, porque no soy lo que pienso, soy algo más, ¿no?
si me sale algo mal, bueno, por algo será también, y a ver qué tengo que aprender, qué tengo que mejorar de eso. Entonces, toda la vida se transforma desde la vivencia espiritual, porque estamos acá con un propósito y tenemos que en todo caso conectar con esa guía y por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué tenemos las dificultades que tenemos, por qué nos enfermamos. No es algo simplemente muerto y mecánico, y que ese es el otro punto que iba a hablar. Lo voy a hacer cortito porque no me va a quedar tiempo para el otro, pero bueno, esta concepción donde vivimos, donde todo lo único que se puede creer es lo que está probado, es de esta idea de la ciencia que nos hace desvalorizar muchas veces esta conexión que tenemos. ¿Y por qué? Porque, bueno, esa es la época. En la época en la que vivimos, es una época que salió de donde todo lo dominaba la religión y ahora todo lo domina la ciencia oficial. Entonces esa ciencia nos dice, bueno, esto no lo probamos nosotros en la Universidad de Harvard, entonces no podés pensar que vos, por ejemplo, viviste otra vida o que vos sabés que algo tenés que hacer. Tengo que ir a un lugar porque ahí va a pasar algo. Esa certeza, como la ciencia no la puede probar, nos dice que no existe. Bueno, a ver, voy a leer algunos comentarios acá también. Muy interesante el tema, en el cual me siento muy identificada. Dice Argenis, muy identificado, pues es que estoy despertando y saliendo de la religión que me tenía en la Matrix. Bueno, ese es un camino muy interesante donde te lleva a tener que explorar, ¿no? Y empezar a salir de esas certezas. Bueno, gracias María Esther por el comentario. Las personas que dicen ser curanderos es real, son engaños, mucha gente cree en ellos. Bueno, exactamente, ese es el tema, ¿no? Uno tiene que, si uno quiere hacer un camino de sabiduría, tiene que poder discernir. Y obviamente los poderes son algo del orden de lo espiritual, no son la espiritualidad, porque la espiritualidad es esa sabiduría que te transmite. Las habilidades, que por ejemplo el budismo las llama siddhis, sí existen, están registradas en la literatura, estas capacidades que por medio de prácticas a veces se pueden hacer cosas extraordinarias, como por ejemplo los meditadores que pueden estar en la nieve y derriten la nieve, y esto o sea, pasa, está documentado. Y bueno, son poderes, pero eso no te hace espiritual. Hay mucha gente que las tiene, mucha gente que tiene esas sensibilidades, pero obviamente, claro, queremos tanto sanarnos con alguien que tenga esa capacidad de sanar, o tener la posibilidad de, no sé, saber qué nos va a pasar en el futuro. Tenemos tanto anhelo de estas cosas porque vivimos con tanta incertidumbre que somos capaces de ir con cualquiera. Y lamentablemente, igual que con los maestros, que es otro de estos aspectos, los maestros, los gurúes, uno tiene que tener una sana desconfianza con esas cosas, ¿no? La figura del maestro es importantísima porque uno en el camino espiritual tiene que tener humildad, tiene que poder decir, yo no sé nada, yo llego acá ignorante, tengo todo para aprender, mi ego me lleva por el mal camino, quiero estar seguro y me choco contra una pared, entonces tengo la humildad de ir hacia una disciplina o hacia un maestro a aprender. Entonces, claro, tiene sentido esa actitud de humildad, que es la que fomenta muchas prácticas espirituales. Pero claro, ¿cómo saber si esa persona es auténtica, no? Y ahí está lo difícil. Creo que lo mejor que se puede hacer es mirar la vida de la persona, ¿no? No mirar solamente lo que dice y lo que piensa, sino mirar la vida. Obviamente hay formas, hay cosas que se transmiten, ¿no? Un maestro tiene que ser el más humilde de los humildes, porque justamente cuanto más sabe que ignora también. Tiene que verse en el trato con las personas, ¿no? Y lamentablemente los falsos maestros, los falsos gurús, lo que hacen es aprovecharse de esa necesidad de una figura que te guíe, de esa necesidad de una figura paternal, que no es más que eso, a la que uno se apega, acepta todo, y al final terminan usando eso para su propio beneficio, ¿no? Para tener poder, para tener dinero, para tener seguidores. Lamentablemente creo que no hay una fórmula para prevenirse ni de eso, ni de los... simplemente escuchar las experiencias que hayan tenido las personas con esas personas, ya sea un sanador o ya sea un maestro,
Y, bueno, tener criterio, ejercer el criterio de uno, que por eso una parte muy importante de la evolución y de la maduración es no aferrarse a ilusiones, ¿no? No pensar que, bueno, porque voy a ir con esta persona, bueno, ya está, me va a sanar todo, por ejemplo. Si uno enfermó, eso debe tener un sentido, ¿no? Y por más que nos curen, quizás si no resolvemos lo que está de fondo, vamos a volver a sentir lo mismo, nos va a volver a aparecer el mismo problema. Entonces, sí, bueno, hay experiencias, gente que te dice, lo hice, me hizo bien, bueno, vamos, pero después no poner todas las fichas en eso, no endiosar, no idolatrar a las personas, porque todas son personas como nosotros que tienen defectos y que pueden tener cosas muy luminosas y pueden tener otras en las que no tanto. Hola, hola Valeria, que me saluda desde ahí. Pregunta, dice Cristian, a ver si uno sale del paradigma religioso, científico, el político, el económico, ¿cuál es el nuevo paradigma que me llevaría al crecimiento personal? Bueno, qué buena pregunta. Bueno, hay distintas formas de verlo esto, pero lo que es la iniciación, hay un autor que se llama José Luis París, muy recomendable, no para tomar como única referencia, pero sí creo que dice cosas muy interesantes, es un autor argentino, que habla justamente de esto y que dice que cuando salimos de los paradigmas, bueno, el paradigma de la iniciación, que quiere decir cuando uno se inicia en un camino de exploración, pero también de saber que la vida se puede construir en base a lo más profundo de uno, entonces que lo que uno quiere se puede hacer realidad, que uno no se tiene que conformar con esto. Por ejemplo, la economía te dice, bueno, la economía está mal, entonces todos tenemos que ser pobres. No, no es así. Si uno tiene una mentalidad donde entiende lo que está pasando, donde entiende qué está necesitando la gente, qué le puede servir, qué uno tiene de valor para dar, aún en la mala situación económica te puede ir bien. Lo mismo la política, que es conflicto, peleas, luchas por el poder, y uno no tiene que vivir en base a lo que me dicen que es la vida, sus leyes. No, las leyes de la ética propia, aprendidas en base a la experiencia y en base a aprender de las enseñanzas valiosas que hay, bueno, te pueden dar un camino de vida mucho más valioso que eso. Entonces es un camino propio, es el camino del sabio, que no se deja llevar por eso, que aprende de todo, que entiende de todo, pero a su vez sigue su propia ética. Entonces te dicen, bueno, esto no lo hagas porque no está bien, pero vos tenés la conexión de que eso es algo importante que hay que hacer, bueno, vas con eso. Entonces hay mucha literatura, hay muchos maestros, hay muchas disciplinas para aprender de eso, pero al final tiene que llegar a uno poder tener esa conexión que te haga confiar en lo que vos estás haciendo y no en que eso venga de afuera y te digan, no, esto está bien, hace esto otro, porque bueno, ahí siempre estamos viviendo la vida marcada por otros, ¿no? Donde los límites están bien claros. Bueno, algunas cositas que quiero decir, antes de que me quede sin tiempo, hablar de algunas de estas actitudes que lo espiritual puede llevar a confundirse. Por ejemplo, muchas veces de lo espiritual se dice esto de que está conectado con esto que pregunta Cristian, se dice, bueno, yo veo las señales, ¿no? Entonces, si iba a ir a un lugar, yo iba a ir a aprender algo, iba a empezar hoy un curso, y justo se rompió el colectivo. Entonces eso era una señal de que no tenía que ir. Bueno, no, porque si vos decidiste ir ahí, si vos ese lugar es un lugar al que vas a aprender, pero ponele que podés tener dudas, podés sentir que, y no sé si me va a servir, o no sé si voy a estar a la altura de eso, si voy a poder aprender, me da vergüenza. No, ahí la prueba del destino lo que te está diciendo es, bueno, a ver si con este obstáculo vas igual, a ver si te bajás del colectivo y esperás otro, o a ver si agarrás y te tomás un taxi, o le pedís a un amigo que te lleve. Es entender que esas señales lo que nos está mostrando es si estamos bien encaminados o no. Entonces, cuando uno está por lograr algo trascendente, aparecen los obstáculos, pero aparecen los obstáculos diciéndote, bueno, a ver si estás suficientemente convencido para seguir o abandonás. Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo algo valioso nos pasan los problemas. Tenemos reveses. Y en vez de continuar, en vez de decir, bueno, no importa, me salió algo mal, o
me asocié con alguien y me fue mal. Decís, bueno, abandono. No, si vos estás convencido de que eso que estás haciendo tiene un valor, lo que tenés que hacer es seguir a pesar de ese obstáculo. Bueno, entonces, por ejemplo, es una de las maneras en las que a veces concepciones espirituales muy superficiales nos llevan a confundirnos. Otra es, por ejemplo, esta idea del desapego, decir, bueno, como yo soy espiritual, nada me tiene que afectar, nada me tiene que importar. Sí, si el otro se va, eh, entonces está todo bien porque tengo que ser desapegado. No, el desapego es algo que se aprende después de atravesar el dolor de la pérdida, después de, por ejemplo, hacerse cargo de, bueno, alguien me dejó y eso me duele, ¿y qué me pasa con eso? ¿Y cómo me trae las sensaciones de abandono, de pérdida que viví en otros momentos? Cuando uno puede procesar eso y decir, yo atravesé las pérdidas, bueno, quizás el día de mañana sí puedas estar realmente desapegado y sentir que, bueno, si alguien se va realmente no sería. Pero antes no se puede usar eso para negar el dolor, para decir, como soy espiritual y como soy elevado, estoy por encima, estoy más allá de que las cosas me duelan, de que me afecten. No, tenemos esas partes que están heridas y que necesitan sanarse. Y solamente se sanan cuando uno se hace cargo de eso, cuando uno lo atraviesa. Si no, lo que va a pasar es que decimos, estoy desapegado, va a pasar el tiempo y te va a pegar ahí realmente el dolor y el sufrimiento de eso que te pasó y que en su momento quisiste hacer como que no lo sentías. Por eso, volviendo a lo que decía al principio, en la conciencia más elevada, la vida espiritual integra todo lo anterior. Entonces, como vivimos una vida de donde la pérdida es parte de eso, tenemos que aprender a vivir con las pérdidas y tenemos que aprender a hacer algo de eso, porque llegará en algún momento a ser algo que no nos duela. Bueno, no lo sabemos. Lo que puede llegar a ser quizás es algo en lo que uno no se quede frenado por eso, ¿no? Donde una pérdida no te haga estancarte, ir para atrás, abandonar los deseos, por ejemplo, de relacionarte, de tener una pareja de nuevo, o de tener una amistad valiosa de nuevo, o de reconectarte con tu familia, porque algo salió mal o porque tuviste una pérdida. No, sino volver incluso a poder ilusionarse, ¿no? Poder sentir que algo te va a hacer bien sin alejarse, ¿no? Porque el desapego, falsamente, el falso desapego, en realidad es lo que hace que uno evite situaciones, que no, esto no haces cosas, no vas con la gente porque yo soy superior a eso, o no, no querés tener experiencias porque podés sufrir, y el desapego ahí es una idea conveniente como para decir, bueno, yo no me involucro con nada, porque claro, cuando uno se involucra, está el riesgo de que eso te traiga sufrimiento y te traiga pérdidas. Bueno, a ver si hay alguna más. El hecho también de reprimir las emociones, ¿no? Donde uno se puede sentir mal, porque soy espiritual, no tengo que sentir celos, o no tengo que sentir orgullo, o no tengo que ser egoísta, y no, para realmente avanzar y poder ser espiritual, uno tiene que entender esa parte de uno que es frágil y que a veces quiere todo para uno, necesita todo para uno, que a veces no nos importan los demás y queremos lograr lo que nos conviene a nosotros, lo cual a veces no está mal porque es diferente, también hay que entender, ¿no? En ese camino a veces uno se tiene que priorizar, tiene que decir, bueno, ahora esto me toca a mí, no puede ser para todos, o esto, bueno, competí con alguien, bien, bueno, si lo mío prospera y lo del otro no, eso está bien y está bien que uno se alegre por eso. Diferente es de esa mezquinidad donde uno está siempre mirando al otro y viendo, comparándose y viendo qué le puede sacar al otro. Entonces fíjense cómo todos estos valores que son de lo espiritual se pueden confundir y en realidad lo que pueden hacer es estar frenando ese crecimiento, ¿no? Porque nos alejan de atravesar todo eso y de realmente poder avanzar, ¿no? Poder hacer que ese ego madure, que haber podido pasar por todas esas situaciones tan dolorosas que tiene la vida y por encontrarse con los aspectos de uno
más oscuros, que menos quiere ver, ¿no? Jung dice como que el camino de la iluminación no es mirar la luz, sino atravesar la sombra, ¿no? Y cuando atravesamos la sombra, nos encontramos con esos aspectos nuestros que tan poco nos gusta sentir, que tan poco nos gusta ver reflejados en ese espejo, pero es la única manera de realmente soltarlo eso, ¿no? Diciendo, bueno, yo soy esto también y quiero dejar de serlo, quiero empezar a mover algo de eso y a sentir otra cosa. Ahí es posible realmente que haya un avance. Bueno, a ver si puedo leer algún comentario más. Escuchando los distintos ángulos que planteas el tema, a uno lo hace pensar, bueno, me alegro mucho, o sea, esto es para eso, para que uno pueda pensar y lo pueda llevar a su vida, se pueda preguntar sobre sus situaciones. Dice María Esther, cuando uno se siente perdido en busca de esas personas que dicen ser espirituales y lo único que pasa es sacarte plata y uno cae. Yo sí lo pasé. Bueno, gracias por la experiencia. Creo que todos pasamos algo de eso en algún momento, que te sacan plata, te sacan expectativa o te terminan transmitiendo algo que puede ser más perjudicial que beneficioso. Y bueno, es parte de estar en esa búsqueda, ¿no? Es parte de hacer esas experiencias donde uno, bueno, tiene que desarrollar el criterio y seguir intentando, no obviamente caer en el escepticismo, de decir, bueno, no hay nadie valioso, no hay nada valioso. Hay muchas cosas valiosas, pero lo más probable es que nadie sea solamente un ser de luz, ¿no? Sino que tengan sus luces y sombras, y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, de esta persona aprendo, y esto otro no estoy de acuerdo, o esta otra parte no me gusta, y entonces también sigo en la búsqueda, no me quedo con una sola línea, con una sola persona. Bueno, me dejan unos comentarios más que después los voy a leer, por ahí los tomamos para la vez que viene, que seguramente los temas se siguen conectando. Bueno, gracias Gabriela, gracias Gabriela que me dice feliz día. Bueno, las voy saludando, ahí están mis redes de nuevo, ahí está mi mail para quien me quiera escribir, comentar algo, para quien se quiera atender conmigo, también me consultan por ahí. Mis redes, como siempre les digo, les agradezco si pueden compartir este programa. Ustedes saben que en las redes está lleno de material y de cosas, y también ahí cuesta encontrar lo valioso, ¿no? A mí me pasa que cuando encuentro también a veces un canal, una persona, bueno, realmente me transmite algo y me quedo con eso, y también es bueno compartir esas cosas, porque es eso, ¿no? Hoy en día nos llegan muchísimas cosas, tenemos muchísimos estímulos, y quizás si algo de esto a ustedes les gusta, está bueno que lo puedan compartir y transmitir. Eso me ayuda también a mí a que otras personas conozcan y se acerquen a esto que creo yo que puede aportar mucho, por ejemplo, en este tema de, bueno, lo que es este camino espiritual y todos sus posibles desvíos, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por estar. Bueno, como les digo siempre, el video sale mañana en Quinta Dimensión, si lo quieren compartir desde ahí. Si están viendo en diferido, déjenme sus comentarios también, que yo los leo y los respondo. Y bueno, quien quiera dejar las preguntas también me las pasa en las redes, o si no, algunas las retomaremos la vez que viene. Bueno, les mando un gran saludo y los dejo con Claire, con Todos Uno, con el programa que está siguiendo Sol, mi mujer, que le está encantando y me viene contando de las cosas que va aprendiendo. Así que bueno, muchas gracias Claire. Los dejo con ella. Ahí a los que están por Facebook, por YouTube, los que están en Instagram, bueno, pueden ir al canal Quinta Dimensión si quieren seguir viendo la programación. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los comentarios, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.